y pastor, Dios y socorro, consuelo de nuestro corazón y sustento de nuestras vidas. Queremos hoy acercarnos a ti y aprender de ti. En toda fidelidad y gracia, líbranos de todo ataque y obra del enemigo. Produce en nosotros fortalecimiento para poder obrar en la verdad y ser apartados de lo malo. Llénanos de ti, fortalécenos, dirígenos y susténtanos para vivir conforme a tu gloria y a tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Tenemos el día de hoy el tema la guerra entre profetas y los profetas caídos. Esto es lo que hemos venido hablando sobre la guerra entre profetas, de personas que realmente son profetas, pero tienen diferentes situaciones que pueden tener. Inclusive puede ser verdaderos contra verdaderos, por así llamarlo, que no, o lo que conocemos guerra luz con luz, pero no lo hemos tocado del todo, sino que hemos visto, por ejemplo, los profetas y los profetas viejos, los profetas idealistas, vimos, y también hablamos de los profetas, no recuerdo ahorita el otro nombre, pero hemos visto varios puntos con relación a los profetas. Pero en este caso vamos a hablar acerca de los profetas caídos. Ya me acordé, eran los profetas, los llamados a ser profetas, con los cuales también vamos a tener algún conflicto o una guerra. Sí, son varios puntos que hemos trazado o hablado sobre la guerra entre profetas. En este caso, o el día de hoy, vamos a hablar sobre los profetas caídos. Recordando sobre todo que la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esto es Efesios 6:12, lo vamos a leer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, recordemos de que lo que van a hacer los enemigos va a ser influenciar sobre aquellos inclusive que sean verdaderos, para que estos, en ser influenciados, procuran ejecutar la maldad. Es decir, que muchas personas inclusive van a ser parte de los llamados de parte de Dios, pero no significa que van a estar exentos a pecar. Esto también pasa, ya le hemos puesto el ejemplo con el caso de Judas. Dios llamó a Judas apóstol. No fue necesariamente que Judas se autoproclamó apóstol. Inclusive tal vez las señales del apostolado pudieron ser marcadas con Judas, pero Judas se apartó y fue influenciado. Por eso él hablaba de que él se robaba las cosas, pero también dice que cuando él comió, Satanás entró en él, es decir, fue influenciado. Cuando Satanás sale de Judas, por así llamarlo, él se arrepiente de lo que hizo en contra de Jesús y él después se va a colgar. Entonces vemos de que fue influenciado. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero también ellos van a usar estos profetas que el enemigo puede engañar. ¿Para qué? Para que vayan en contra de los verdaderos, porque inclusive puede ser que alguien por un breve tiempo, por ejemplo, se convierte en un profeta de lucro, porque puede ser pues hablamos de eso, acerca de que hay personas que son verdaderos profetas, pero se vendieron al lucro. Pero puede ser de que este profeta se arrepienta por haber lucrado y vuelva a los caminos del Señor. No es algo que necesariamente Dios los va a dejar ahí tirados. Dios siempre llama al arrepentimiento. Entonces una persona podría desviarse y Dios igual traerlo de vuelta. Pero en ese proceso de desvío, en ese lapso que tal vez se convirtió en un profeta de lucro o un profeta idealista, como hablamos, él termina haciendo guerra contra los verdaderos profetas. ¿Para qué? Para evitar la restauración. Eso lo hablamos la vez anterior cuando hablamos de los profetas de lucro, que decían de que por cuanto ellos proclamaban paz, les daban de comer, y si no les daban de comer, ellos profetizaban acerca de guerra y iban a hacer guerra. Entonces, por esta razón es de que en este caso el enemigo va a usarlos, y por esa razón tenemos que, como dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Ahora veamos acá el pasaje de guerra entre profetas. Esto lo hemos puesto en el pasaje, por ejemplo, 1 Reyes 18:19, cuando dice que en el siguiente: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo,
y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Cera, que comen de la mesa de Jezabel. Ya mencionamos de que la idea de la guerra es porque hay una restauración, es decir, Dios por el medio del espíritu de Elías, porque fue lo que hemos venido hablando acerca del espíritu de Elías, y cómo es de que el espíritu de Elías lleva el enfoque a la restauración del altar. Y como hay una restauración, hay un arreglo, lo que hace prácticamente Elías, pero previo a ese arreglo hay una guerra. ¿Para qué? Para que eso no se dé. Por eso que aquí Elías llama a la guerra, dice, tráigame a todos los profetas, porque ahorita vamos a entrar en una guerra. Lógicamente no es que se agarren a golpes o que se disparen o que se agarren a hachazos o a espadas, sino que realmente la guerra es por el medio de la manifestación de una gloria. Por eso dice claramente Elías, vengan, invoquen a su Dios, levántenle un altar y que descienda fuego del cielo. Yo también voy a invocar el nombre de mi Dios y que descienda fuego del cielo. Y el que encienda todo esto por fuego del cielo es el que será el verdadero Dios. Entonces él llama a una convocación de guerra. Entonces, para la situación de la restauración se va a dar una guerra para que las cosas no sean restauradas. Pues una de las cosas que hablamos fue de la guerra contra los profetas, es decir, que el enemigo va a levantar muchas maneras para ir en contra. Por eso hablamos de que una de las cosas que el enemigo va a hacer es procurar de quitar la existencia en sí mismo de un profeta. También el hecho de matar, apagar y otras cosas que el enemigo va a hacer en contra de un profeta. Inclusive lo hemos visto como a través de la persecución, por ejemplo, el profeta Urías, que aparece en el libro de Jeremías, que dice que él también estaba profetizando o avalando lo que decía Jeremías, solo que él no resistió la persecución y él huye a Egipto. En Egipto lo capturan, creo que lo regresan a Israel y ahí lo matan. También en el caso del profeta viejo y el profeta joven, recordemos de que el profeta joven, pues mataron le cae juicio al profeta joven a causa de haber creído al profeta viejo. Y también pasa lo siguiente. Entonces hay muchas cosas en contra de los profetas y también va a haber una guerra entre mismos profetas. Vamos a ver lo que dice guerra. En el diccionario dice guerra, desvanencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. 2, lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos en una misma nación. 3, pugna, oposición, rivalidad. 4, lucha o combate, aunque sea en sentido moral. 5, oposición de una cosa con otra. 6, para excitarse al combate. También vimos que profeta en el diccionario BDV, en el hebreo, que es 5030, significa navi, que es portavoz, orador o profeta. 1A, profeta. 1B, falso profeta. 1C, profeta pagano. También hemos hablado de la guerra entre profetas, que no necesariamente va a ser, en este caso, que habían profetas de Baal que se podría colocar, por así decirlo, como que fueran brujos, sino que también el hecho de que hay profetas que son verdaderos, que van a contender contra otros que también son verdaderos. Y se conoce como una guerra luz con luz. Aunque nos hemos estado enfocando en los profetas, pero también va a pasar que va a haber una guerra entre maestros, una guerra entre evangelistas y algunos otros tipos de guerra que se van a manifestar cada quien en su rango. Es como cuando hablamos de, por así decirlo, aviones contra aviones, ¿verdad? O sea, el avión es de tal país contra los aviones de otro país, o el batallón de tal país que va a caballo contra el otro batallón que también va a caballo. Entonces, de alguna manera pasa en lo espiritual, porque es sombra y figura. En este caso en particular, por eso es el ejemplo que estamos tomando de Juan, aunque tal vez no hemos enfocado a hablar de profetas verdaderos y verdaderos, sino que hemos visto profetas que han sido verdaderos, pero que han sido trastocados o trastornados, pero que de alguna manera fueron llamados por parte de Dios y están ejerciendo, pero algún punto hay un punto como de quiebre, por así llamarlo. Por eso también hoy vamos a hablar acerca de los profetas caídos. Pero en este caso en particular vemos de que dice el versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y le prohibimos porque no nos seguía. 39. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. 40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ya hemos mencionado acá que Juan, siendo un verdadero apóstol de Jesucristo,
le está prohibiendo a otro ministro, que no necesariamente es un apóstol, tampoco sabemos si es un profeta o X, pero el punto estaba que él estaba ejerciendo el evangelio, estaba predicando y propagando el evangelio de Dios, pero este apóstol, porque no tenían, por así decirlo, la misma manera de comunión como la tenía con Jesús, viene y lo cancela. Tú no eres como nosotros, cancelado. Esto lo podemos ya traducir a estos tiempos como el hecho de que tú no estás en mi mismo ministerio, entonces tú no eres de nosotros. Tú no tienes la misma denominación que nosotros, por lo tanto, todo lo que tú eres es falso. Y ahí es donde se dan los problemas actuales en denominaciones, porque una denominación cree algo y la otra no, entonces ya cancela a la otra. Y por eso que se da mucho el caso de indicar que alguien es falso, ¿verdad? Creo que mayormente se da en ciertas denominaciones que dicen, no, es que los evangélicos o los tal cosa son esto y lo otro, y que solo nosotros somos los verdaderos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque puede ser que nos encontremos peleando contra Dios sin darnos cuenta. Y aquí por eso puse el ejemplo de uno que era verdadero, que estaba diariamente a los pies de Jesús, cancelando y prohibiendo a otra persona que tal vez no estaba como él, pero sí fue enviado también por Dios para hacer reconocer a Jesús. Pero no le gustaba, no le parecía a Juan, ¿verdad? Por eso Jesús dice, no, déjalo. Si él no está en contra de ti, está a favor de ti. Es decir, le estaba predicando y liberando a otras personas. Ahora vemos acá el caso de los profetas caídos. Veamos el caso de Números 24:4. Dijo el que oyó los dichos de Dios y el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Aquí se está hablando de Balaam. Y claramente lo vamos a ver en 2 de Pedro 2, 15 al 16. En este caso en particular vemos de que Balaam claramente menciona que él está caído, pero aún así tiene los ojos abiertos. Inclusive dice, el que vio la visión del Omnipotente, en el sentido de que él, a pesar de haber caído, de haberse apartado, él aún ejercía y podría conocerse como un profeta. Fácilmente él inclusive podría haber sido reconocido, es decir, todos lo miran y dicen, ahí va el profeta Balaam, ¿verdad? O pongámosle otro nombre, el profeta X o el profeta Y, y reconocido tal vez hasta mundialmente. Cayó, pero aún sigue viendo, es decir, aún sigue como que fungiendo como que fuera profeta, pero está caído. Y podría ver un montón de cosas, porque tiene los ojos abiertos. Recordemos que una de las cosas que habla de los profetas, que antes a los profetas se le llamaba videntes. ¿Por qué? Porque veían las cosas. Entonces este profeta no significa que él no miraba, no significa que él dejó de fungir, dejó de ejercer, en el sentido de que sus dones estaban activos o se manifestaban, o inclusive podía conocer cosas del reino, pero estaba caído, estaba corrompido. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hay personas que a veces dicen, no, es que viene un terremoto, o que va a pasar esto. Y no necesariamente es que Dios les esté diciendo, es que ellos lo están viendo, porque tienen esa manifestación o esa don, algo así como lo que pasó con Eliseo, que Eliseo miraba claramente que estaba todo el ejército de Dios. Si no estoy mal, a su siervo ora para que le den la vista, para que él pueda ver al ejército que miraba Eliseo. Entonces en ese caso miramos que Eliseo tiene una vista y estaba viendo todo el panorama espiritual, aunque los otros no. Entonces Balaam puede ser que él claramente podía ver cosas espirituales y enunciarlas, porque los estaba viendo, le estaba mostrando, tenía sus dones activos, pero no estaba conforme a la dirección de Dios. Y ahí es donde mucha gente se deja engañar. Cuando viene de repente alguien y dice, es que yo veo tal cosa y yo discierno que hay una persona que tiene esto y lo otro. Y por estar caídos, ellos lo están viendo y lo están usando para su propio propósito. Y segundo, ellos también pueden estar siendo movidos por algún espíritu de adivinación. Y ellos inclusive puedes darse cuenta que lo están haciendo. Pero ellos ya están usando sus dones o los dones que Dios le dio. Pues dice la Biblia que los dones y el llamamiento son irrevocables, es decir, no se pueden quitar. Entonces a veces hay dones que uno los puede usar porque los tiene formados, practicados y ejercidos, y no necesariamente uno lo puede estar ejerciendo de parte de Dios.
Entonces en este caso él claramente dice, ¿va?, que él estaba caído y que era un profeta, porque lo dice Pedro también. 2 Pedro 2:15, 16 dice 15, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 16, y fue reprendido por su iniquidad. Creo que lo coloqué 2 veces, perdón. Vamos a revisar aquí, perdón, creo que se permita. Vamos a buscar el versículo 15, creo que lo puse repetido, pero ahorita lo corregimos. Es 2 de Pedro. Es 2 de Pedro 3, ¿verdad? Dice de la siguiente manera. Vamos a revisar acá. Es que creo que no lo puse. 2 de Pedro, perdón. 2 de Pedro 12. Yo pensé que era 3. Ok. Ok. Ya ahorita lo vamos a mostrar. Ok, perdón, que ahí me confundí con este versículo. Vamos a leerlo. Y dice de la siguiente manera. Ok. Versículo 2:15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces aquí vemos claramente de que esta persona dijo que dejó el camino recto, es decir, que él pudo haber sido una persona profeta verdadero de Dios, ejerciendo verdaderamente, pero se desvió de la verdad. Y como aquí menciona, dice, amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Es decir, que él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que era malo lo que estaba ejecutando y aún así lo estaba haciendo. Inclusive lo planifica. Vamos a verlo un poquito más cuando veamos la situación aquí más adelante. Pero lo que quiero resaltar es de que una persona caída, es decir, hay personas que son, Dios lo llamó como verdadero profetas, pudo estar ejerciendo por un lapso de tiempo como verdadero, pero algún punto de quiebre, un punto de partida, el enemigo lo engaña, lo moldea, o él es seducido y él se va en pos de lo malo. Y ahí es donde comienzan a caer por su mal entendimiento u otras cosas, caen en la gracia o caen basado, como aquí menciona, el precio de la maldad o en algún pecado. Y ellos al caer pueden mantener ciertas manifestaciones, inclusive pueden tal vez engañar a muchos. Bueno, veamos aquí ahora el caso de la guerra entre profetas y los profetas caídos. En este caso en particular vamos a ver varias partes, aunque la historia realmente es bastante grande porque es del capítulo 22, 23 y 24, y luego pues hay una parte también del 25, es decir, es bastante extenso. Recomendaría que alguien pudiera leerlo, para leerlo del 22, 23, 24, 25 del libro de Números. Aquí lo vamos a decir resumido porque creo que no va a haber mucho tiempo para leerlo todo, ya que es bastante. Veamos aquí Números 22 del 1 al 6, dice de la siguiente manera. Esto, lo que voy a decir es para darle contexto a lo que vamos a hablar sobre la guerra entre un profeta y un profeta caído. En este caso en particular, la situación se da con el profeta Moisés y el profeta Balaam. Esta es la guerra que prácticamente se va a dar acá, por así llamarlo. Entonces vemos en Números 22 del 1 al 6, dice de la siguiente manera el versículo 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. 3. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián:
Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balaac, dijo, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo a la tierra, de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será bendito. Entonces vemos aquí claramente que dice que enviaron mensajeros a Balaam. Ya vimos que según lo que dice Pedro es profeta. También se ve en el caso de Josué, si no estoy mal, dice que él era adivino. En el caso de que él pudo ser un verdadero profeta y ejercido como verdadero profeta, según lo que menciona Pedro, pero él, a causa de caer, comenzó a moverse también en adivinación. Entonces, ¿qué pasa acá? Viene este Balac y, sabiendo la situación que viene a causa de lo que viene el pueblo de Israel, él busca apoyo con un profeta. Profeta que tiene también un prestigio. Prestigio en el sentido de que todo cuanto él bendiga será bendito y todo cuanto él maldiga será maldito. Es decir, ¿qué nivel de autoridad tenía Balaam para ejercer tal potestad sobre cualquiera? Inclusive sabiendo Dios la capacidad de Balaam, Dios le dice a Balaam: no maldigas al pueblo, sino que bendícelo. Es decir, inclusive Dios usa a Balaam para que bendiga, porque todo aquel que Balaam bendiga será bendito. ¿Quién le dio esa capacidad a Balaam? El Dios mismo. Pero ¿qué pasa? Balaam, por haberse desviado, es que él provoca este problema, porque Balac se apoya en Balaam. ¿Por qué? Porque prácticamente me imagino yo que ya le pagaban a Balaam, entonces Balaam ya sabía cómo fungía la cosa, adivinaba o profetizaba o miraba situaciones y les decía a las personas. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que esto está pasando actualmente. Hay personas que tal vez pueden seguir diciendo que son profetas. Es más, pueden que le envíen cosas a la gente y a pesar de estar caídos, y la gente dice: sí, es que le atinó, me profetizó tal cosa y se cumplió. Claro, ¿por qué? Porque ellos tienen la capacidad de hacerlo, ya ejercieron en dones, ya saben cómo es espiritualmente, ya conocen muchas cosas y ellos saben cómo funciona. Entonces ellos vienen y lo ejercen. En este caso Balaam ya tenía tal vez esa experiencia como profeta y en varios términos de cómo se ejecutaba o cómo se envolvía esto, ¿verdad? Por esta causa, ahí pasa el 23 en el sentido de que en el 22 tratan de convencer a Balaam, voy a regresar acá, en el 22 tratan de convencer a Balaam para que Balaam vaya. Dios claramente, Jehová le dice: no vayas. Y después dice: bueno, ya fue. Pasa lo que corresponde a la mula que le habla para refrenarlo de no ir a maldecir. Dios lo convence al final de que no maldiga, sino que bendiga. Y prácticamente termina bendiciendo 3 veces a Israel, cuando había levantado un altar 3 veces para maldecirlo. Entonces es bendecido el pueblo por causa de Balaam, a pesar de que él estaba caído. Su bendición igual se cumple, a pesar de estar caído, a pesar de estar corrompido, a pesar de que a él le gustaba tal vez el dinero o como mencionaba ahí, el premio de la maldad. Pero aún así, Dios usó a este profeta caído, pero con los ojos abiertos, para bendecir al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa? Ahora en el versículo, todo esto pasa en el 22 y 23, ¿verdad? En el 24, en el ya también versículo 10 adelantado, dice lo siguiente: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí lo has bendecido ya 3 veces. 11. Y ahora huye a tu lugar. Yo te dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra.
Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo? Si Balaam me diese su casa llena de, Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrario. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. 14. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los días postreros. Es decir, que prácticamente le iba a profetizar lo que iba a pasar. Pero vemos que aunque este Balaam habla de tal manera, no, es que todo lo que Dios me dijo que dijera, eso tendría que hacer, es mentira, porque realmente él ya iba con el hecho de querer maldecir al pueblo de Israel porque le iban a pagar. Pero Dios lo detiene y lo hace. Claramente esto lo que él hace es prácticamente excusarse con Balac, en el sentido de, mira, pues yo te dije de que yo no, hay lo que Jehová me diga, pero también a regañadientes. Entonces, ¿qué pasa? Él se alió también con Balac. Él hizo una alianza con alguien que iba en contra del pueblo de Dios. Entonces él, para como de alguna manera darle un premio de consolación, le mostró algo que iba a pasar entre ambos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de Moab. Pero aquí no termina la cosa, es decir, esto solo es parte de la situación que está pasando. Es decir, Dios detiene y hace que Balaam bendiga al pueblo de Israel y detiene todas esas maldiciones y otras cosas que él mismo estaba dispuesto a hacer, pero Dios lo detiene. Pero pasa algo muy importante en el versículo 20, en el capítulo 25, del 1 al 5. Dice de la siguiente manera: 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. 3. Así acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos de los cuales de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Aquí se ve algo difícil o algo grave, en el sentido de que el pueblo de Israel comienza a pecar con las hijas de Moab. Es decir, por ejemplo, vino un Balac, contrató a Balaam para que maldijera. Y él era el pueblo de Moab, Balac. Pero ahora vemos de que las mujeres de este pueblo de Moab fueron a estar se fueron a coquetear o a seducir, por así decirlo, tal vez, a los hijos de Israel, y claramente cayeron y comenzaron a fornicar, y vino una plaga. Pero creo que es aquí una mortandad, pero creo que es el versículo aquí. Así, okay. Contra Israel. Ok. Y ahora, entonces pasó aquí muchas cosas con ellos. Dios se encendió en ira y mandó a que mandaran a matar a todos. Entonces, ¿qué pasa? Los acaban de bendecir Balaam, y ahorita viene este problema y este conflicto en el capítulo 25. Aquí hay un detalle bastante importante con esto. ¿Por qué? Porque en el capítulo 31 dice lo siguiente, en Números 31, 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, vemos claramente de que Balaam, Dios le prohibió y evitó que maldijera al pueblo de Israel. Y claramente no lo pudo maldecir, pero sí lo pudo bendecir. Pero sabiendo Balaam que no podía maldecir al pueblo porque el pueblo estaba santificado, Balaam, por tener conocimiento de Jehová, por tener conocimiento del reino, le enseña a Balac, que era el rey de Moab, cómo hacer caer al pueblo para que el pueblo sea maldecido.
Es decir, yo no lo puedo maldecir porque está bendito y está santificado. La única manera de maldecirlo, y yo me puedo poner a maldecirlo, pero no puedo porque están en esa bendición. Entonces yo te digo a ti, Balak, que mandes a las mujeres más bonitas, más sensuales, para que forniquen con ellos, para que así ellos mismos sean maldecidos de parte de Jehová. Entonces vemos que un profeta no solo es aquel que profetiza y dice cosas, sino que también tiene un conocimiento y un entendimiento de Jehová y de las cosas espirituales. En este caso, él lo hizo en iniquidad. Él sabía claramente de que no podían ser maldecidos a menos que pecaran. Bajo esa intención, Balaam envía bajo este consejo. ¿Para qué? Para hacerlos pecar y por lo tanto para que ellos sean malditos por sí mismos. Entonces vemos que hay un profeta, Moisés, buscando que el pueblo se santifique y que camine rectamente para Jehová. Y vemos que hay otro profeta que en su momento pudo haber sido de Jehová y tenido unción y cuanta situación pudo haber, pero él, bajo el conocimiento que le fue enseñado, comenzó a hacer estragos para lo malo, haciendo pecar al pueblo de Jehová, en el cual dirigía a Moisés. Ahora, el punto aquí es poder trasladar esto a una enseñanza o a lo que estamos viviendo nosotros. Porque alguien dirá, ¿y esto qué me sirve a mí en mi vida diaria? Dirá por ahí, como siempre hay uno mal encarado. La situación aquí está la siguiente. La situación pasa de que hay profetas, o que se dicen ser profetas, que están ahí, que ellos bajo su propia doctrina y rudimento están haciendo pecar al pueblo. Y están haciéndolo pecar no necesariamente que vayan y forniquen, porque tal vez no se ponen en los púlpitos, miren, forniquen o hagan esto. Pero lo que sí están haciendo es transmitir enseñanzas falsas, que inclusive ellos por su engaño han caído y todavía se creen super profetas. El enemigo los suministra con un espíritu de falsa revelación o algunas otras cosas. Inclusive pueden ver a la gente y le pueden profetizar algo y puede ser que se esté cumpliendo porque tienen los ojos abiertos y tienen a la gente engañada y todos dicen es profeta porque como dijo tal cosa y se cumplió. Es profeta porque como dice que hubo un terremoto en tal lado y hubo terremoto, por eso es profeta. Sí, pero le está enseñando tal vez doctrina de prosperidad. Le está enseñando también a las mujeres de que ciertas cosas para que pequen a favor de él, en el sentido que se acueste él con las mujeres. Y algún otro tipo de situaciones que está haciendo pecar al pueblo de Dios. Inclusive puede ser de que él vaya ahora, antes iba a campañas por pura gracia, y ahora ya no va a campañas, sino que ahora lo contratan para que vaya a la iglesia, y saben de que él va a profetizar, y le dicen, mire hermano, yo le profetizo si me paga a mí, qué sé yo, $100, un ejemplo ahora. Entonces él ya llega y ya sabe que va a profetizar porque le pagaron para que profetizara. Entonces él viene y comienza a profetizar, y puede ser que le atine más de algo. Y la gente dice, sí, es un verdadero profeta porque él me dijo tal cosa y se cumplió. Y está engañando al pueblo. Y el problema está de que como creen en él, comienzan a oír sus enseñanzas. Y al oír sus enseñanzas no son verdaderas. Inclusive esas enseñanzas les pueden causar problemas, contiendas, caer en ciertas cuestiones de pecados. Porque enseñan que algo no es malo, sino que algo no es, lo que es malo lo enseñan como bueno. Entonces tenemos que tener cuidado, no porque alguien profetice, necesariamente él esté bien con Dios, no necesariamente porque él le atina una profecía va a estar bien con Dios. Inclusive lo vimos con el caso del profeta viejo, de que el profeta viejo engañó al joven. Pero inclusive Dios después usa al profeta viejo para dar una verdadera profecía, aquel que ya había engañado. Es decir, el profeta viejo que ya había engañado al joven, diciéndole que un ángel de Jehová le había hablado. Ese mismo que engañó, ese mismo, Dios le da una profecía para que profetice. Que recordemos que era un profeta verdadero, que era un profeta viejo, pero aplicó ese engaño. En caso en particular, es una persona que puede estar caída, pero no aparenta estar caída. No aparenta, ¿por qué? Porque él ya sabe cómo se mueve espiritualmente las cosas y él ejecuta y por lo tanto sabe engañar a un montón de personas
porque a todos los deja bobados porque les profetiza, les habla, puede saber qué están haciendo y qué no están haciendo, ya sea porque aprendieron y mantienen ciertas partes de sus dones, o también ellos saben moverse o han aprendido a adivinar. Inclusive pueden pensar ellos que Dios les está hablando, pero es un espíritu de adivinación que puede estar dando algo equivocado y está destruyendo a otros profetas. Inclusive puede ser que hayan dos profetas y uno está caído y el otro no sabe ni que siquiera que está caído. Y a través de una enseñanza falsa, porque lo invitan a predicar, ¿verdad?, hace engañar al pueblo, los engaña, los confunde o les da una falsa esperanza y otras cosas. Porque inclusive recordemos de que alguien si da una falsa enseñanza o inclusive profetiza algo que es falso, eso también impacta en la esperanza o en la fe de una persona. Y digo, bueno, es todo lo que está diciendo, me dijo que era tal cosa y no se cumplió, ¿verdad? Entonces, estos profetas también vemos acá que se pueden estar ligando a ciertas autoridades. En este caso, Balac, recordemos que era un rey. Entonces puede ser que alguien venga y se ligue un profeta a un presidente para decirle qué es lo que tiene que hacer según lo que el presidente quiere y no necesariamente lo que Dios quiere. Y puede ser que lo miran en público, sí, ahí está el presidente con el profeta tal. Pero ese profeta tal está caído y también está provocando cosas incorrectas. Y también está cobrando y o haciendo otro tipo de hechicerías o maldades. Pero él pasa como que fuera verdadero profeta. Lo único que ya pecó, ya se desvió, ya hizo ciertas cosas. En algún punto se va a comenzar a manifestar su maldad y se va a dar cuenta. Pero el problema está que ya engañó a muchos, ya está engañando a muchos pueblos o muchos profetas verdaderos que lo tienen. Inclusive ellos pueden pensar que son verdaderos. Y a veces inclusive a uno le pasa, o en mi caso personal, yo cuando iba a comenzar en el evangelio, decía yo, ahí hay un profeta. O sea, sin el sentido, ahora que Dios lo usa. Pero ya después me di cuenta que no era que Dios lo usaba. Inclusive me daba cuenta la contaminación que tal vez estos que decían ser profetas tenían. Y tal vez profetizaban o decían algo, pero se percibía la contaminación que ellos tienen. Lógicamente, cuando yo comencé no lo percibía. Tal vez pasaron años, sino que yo después miraba y decía, bueno, si anda bien contaminado el hermano o este que dice ser profeta. Entonces, están acarreando, inclusive estos profetas caídos, están acarreando a mucha gente. Hay uno inclusive actualmente ahí que muchos lo tienen creo que ahora es apóstol, antes era profeta. Inclusive creo que ahora cuando él profetiza siempre dice su DPI, su pasaporte o DPI, no sé qué siempre usa, como que con eso se cree muy asertivo. Pero yo he visto las enseñanzas que él dice y también la forma en que profetiza. La verdad, la profecía que regularmente menciona son muy ambiguas. Y también las enseñanzas, las pocas que yo he visto, no son muy correctas. Inclusive creo que saca copy-paste de internet de muchas cosas, pero la gente no lo ve. La gente solo queda abobado porque profetizó que iba a haber un terremoto y hubo el terremoto. O en este caso vio que tal vez iba a pasar algo, pero porque, vuelvo a repetir, como aquí dice Balaam, lo está viendo, él tiene los ojos abiertos, está caído, pero está viendo las cosas. Y él puede decir, Jehová me dice, o Jehová me está mostrando en este momento que va a pasar esto en el país. Y no necesariamente lo está diciendo Jehová. Él puede ser que lo esté viendo, porque a veces en lo espiritual pasa de que a veces no es que Dios nos diga a nosotros, sino que nosotros lo estamos viendo. Y pues es normal, pues es como le decía a una persona, mire, usted ahorita me está viendo al rostro. ¿Por qué me está viendo? Porque tiene ojos. Dios se los dio para poder vernos en el sentido de cuando estamos hablando con una persona. Igual espiritualmente pasa. Dios nos da a veces un discernimiento o nos da algo. Inclusive nosotros por la misma comunión. No es que Dios nos muestre que hay algún pecado en alguien. No es que Dios nos muestre necesariamente que alguien tenga un ministerio, un don. Uno lo está como viendo claro ahí con él, ¿verdad? Así como cuando uno mira una mesa o algo, uno lo puede estar viendo. Y no necesariamente uno puede estar completamente consagrado. Entonces estas personas, inclusive creo que también lo mencioné, hay una persona que da el horóscopo en México, creo que mencioné que hubo una conferencia y él claramente dice que él estaba en una conferencia y de repente tuvo una visión acerca del terremoto en México.
Y él no tiene nada que ver con Dios, pues, en nada. Él pasa de oro, pues, como posee otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que inclusive Dios le puede haber mostrado para que también preparara a la gente para por misericordia lo que iba a venir. O simple y sencillamente lo vio porque tenía el don. Entonces, en este caso, Balaam tenía los ojos abiertos. Entonces, no porque alguien diga que va a venir un terremoto, temblor, puede ser que lo esté anunciando de parte de Jehová. Él le puede meter vocabulario, jerga y todo cristiana para que se escuche más impactante. Porque él solo puede decir, miren hermanos, miro que va a venir un terremoto. Pero ya le meten como el punto de, no, es que yo miro hermanos que Jehová me está mostrando. Inclusive se ponen a temblar o tal vez se ponen a llorar o a hacer como que lloran, ¿no? Y que va a venir un terremoto, pero ellos lo están viendo porque ya tienen el don, ya tienen la manifestación, ya aprendieron cómo se hace. Y ellos pueden verlo, ellos pueden asimilarlo y engañar a la gente de esa manera. Entonces, por esa razón uno tiene que tener cuidado con no creer necesariamente porque dijo una profecía, sino, bueno, dijo una profecía, se cumplió, ok, está bien, pero la doctrina que él dice, la forma en la que él muestra a Jesús, es verdaderamente como la que debería de hacerse, porque eso ya lo vimos en la Biblia que habla de que Dios puede permitir que una profecía, un falso se cumpla, o la profecía de alguien que no está conforme a la verdad se cumpla para probar al pueblo. Y por esa razón yo creo que hay personas que pueden estar ahí profetizando y decir y puede ser que en teoría le atinen, ¿verdad? Que le digan exactamente. Pero la pregunta es cómo están sus enseñanzas, porque por lo menos lo que yo poco conozco un profeta también conoce la palabra y también conoce de Cristo y también explica a Cristo como con la verdad. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, no dejarnos apantallar por lo que ellos hacen o por lo que ellos dicen. Pueden estar caídos. Menciono este profeta que ahora es apóstol, regularmente no me gusta decir nombres, pero he visto claramente esta persona como a veces en teoría da grandezas de que nosotros somos como 1000 iglesias de no sé qué o como millones de no sé qué, pero nunca se ve eso. O sea, él hace una convocatoria y tal vez vienen 5 o 10 o 20, ¿verdad? Pero no concuerda en decir que él cubre como a 1000 o que cubre como a 5000 iglesias, ¿verdad? Entonces él mismo se está mintiendo. Él tal vez en su momento, Dios también sí lo usó, tal vez sí creyó, tal vez sí buscó, pero pecó, hizo cosas incorrectas y tal vez sigue en el mismo pecado, pero él quiere aparentemente seguir buscando de Dios, o quién sabe, ¿verdad? Y está pantallando nada más a las personas, engañándolas, inclusive tal vez a través de sus falsas profecías puede engañar a alguien para que la persona entre en fornicaciones y otros pecados. Pero hay que tener mucho cuidado porque ellos están apartando al pueblo, están engañándolas y después las personas tienen juicios o tienen problemas a causa de seguir estas falsas enseñanzas porque se metieron en el error de Balaam. Y claramente por esa razón también estos profetas, o se dicen ser profetas o inclusive apóstoles, también comienzan a decir en contra a otros que tal vez Dios llamó. Yo claramente he visto eso. Inclusive este personaje que le menciono que antes era apóstol y ahora es apóstol y antes era profeta, le comienza a tirar a medio predicador que se le pone ahí enfrente, ¿verdad? Y solo como que ataca a los más famosos, pero no se mira como que un apoyo a aquellos que son verdaderos, o no tampoco se mira un apoyo a aquellos que son, en teoría, realmente sí son falsos. Un ataque a los que sí son falsos, sino que él como que solo ataca a los famosos. O inclusive solo apoya a los que son famosos, ¿no? Como ya el difunto TV Joshua, que le dice, no, es que yo inclusive me senté a hablar tú a tú con TV Joshua. Entonces solo lo están haciendo para acreditarse fama. Pero antes de eso nadie dijo nada, o sea, ellos nunca dijeron nada. Entonces ellos solo hacen para buscar popularidad. Están caídos, puede ser que Dios los había usado grandemente antes, pero ahora no lo están haciendo. Solo usan de esa grandeza, inclusive esas revelaciones pasadas. ¿Para qué? Para engañar al pueblo, para ellos sentirse bien o para sentirse... Y le comienzan a tirar a medio predicador allá afuera y les comienzan a profetizar cualquier cosa, inclusive que se van a morir, un montón de cosas que a veces he visto. Y están engañando al pueblo. El problema está que el pueblo se está dejando engañar también. Y están pecando y tal vez también dice, sí, es que ellos están pecando y también se van en contra de estos otros predicadores
y solo terminan Dios airándose en contra de ellos, y tal vez por eso tienen problemas, dificultades y otras situaciones, porque han seguido el consejo de Balaam, es decir, han seguido el consejo del profeta caído. Entonces tenemos que tener bastante cuidado de no ser engañados, de pedirle primero a Dios, consultar primero con Dios, pero también con las Escrituras, porque en ciertos casos se da el lugar de que hay personas que le oran a Dios. Inclusive hay una cuestión que se ha dado, ¿verdad? Que dicen que los dos testigos estaban en África y que era un profeta que, pues hay, que no le voy a mencionar el nombre, pero también estaba el hermano que el que ya se murió, que se llama T.B. Joshua. Entonces decían que el T.B. Joshua era uno de los dos testigos, y aparte este otro señor que todavía está vivo. El problema está que T.B. Joshua ya se murió. Entonces estas personas dicen, yo oré y Dios me confirmó que T.B. Joshua era el otro profeta de parte de Dios, de los dos testigos. Pero vemos ahora que él se murió. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto es de que nosotros no solo tenemos que ir a orar a Dios y decirle, Señor, confírmame si Él es o no profeta, pero también hacer uso de las cosas que Dios nos ha enseñado. La pregunta es, ¿de qué está predicando? Porque alguien puede decir que está predicando salvación. Sí, pero ¿cuáles son los frutos de eso? Porque alguien puede predicar salvación, hay mucha gente que predica salvación, pero ¿cuáles son sus frutos? Los testigos de Jehová predican salvación. Los mormones y todos esos grupos que son falsos predican una salvación, pero no se están dando los frutos de acuerdo a la salvación. Inclusive en la secta de los mormones, ellos claramente dicen que oran, dicen que le preguntan a Dios si esa es la verdadera iglesia, y ellos dicen cuando se presentan cada vez, sí, es que yo le oré a Dios y Dios me dijo que esta es la iglesia verdadera. Entonces muchos mormones tienen ese concepto de que ellos oraron a Dios y Dios le dijo que esa era la secta verdadera, y claramente está en un error. Entonces sí es cierto que debemos ir a preguntarle al Señor y que Dios nos diga, mira, es verdad, pero también ir a las Escrituras para confirmar con las Escrituras. Por eso es la dirección del Espíritu, y también la palabra va a confirmar, aparte de otras cosas que Dios nos va enseñando a través de las Escrituras, que cuando uno lee uno se da cuenta porque Dios le abre los ojos y nos ayuda a salir de lo malo. Por esa razón creo yo importante que no solo tenemos que orar, Señor, dime si Él es profeta o no, y porque la Biblia dice que Él profetiza y se cumple, así es, no. Hacia dónde nos están llevando a la adoración, hacia dónde nos están llevando en el cumplimiento de la obediencia, no para seducir nuestros oídos, sino para ser dirigidos. Entonces estos profetas caídos se están levantando también contra inclusive personas que son verdaderas. Claramente también ellos aprovechan de tal vez un error que puede haber cometido un predicador o un profeta que puede ser verdadero y tal vez cometió un error, que sí, tal vez se confundió un versículo. Y ellos dicen, no, es que miren que el tal fulano dijo tal cosa y que por eso es falso. Y todos dicen, sí, y como miran el video, ¿no? Sí, tiene razón porque se equivocó en tal cita. Y él es falso. Y ya le comienzan a tirar todos al otro hermano porque tuvo un error. Claramente nadie quiere tener errores, pues, pero debemos prestar mucha atención y no dejarnos llevar por las apariencias. Pidámosle mucha ayuda al Señor Jesucristo, como dice la Escritura, pesar los espíritus para ver si son de Dios, ver la intención, ver todo lo que ellos hacen, y no por el hecho de que hagan un drama en los videos, que a veces yo he visto dramas cuando vienen y dicen, Dios me está hablando, y yo creo que están haciendo como que están llorando. Se agarran los ojos y se ponen a hacer como que lloran y pujen, y no se les mira ni una lágrima. Rápidamente como que agarran un pañuelo para secarse las lágrimas, pero realmente solo es un show, solo es una dramatización, solo están actuando para que se pueda ver como que más verídica la profecía que ellos están dando. No estoy diciendo con esto que cada vez que mira uno llorando a alguien que no viene de Dios, sino que estoy diciendo de que hay que discernir y hay que estar atento para ver si lo que están haciendo realmente procede de Dios. Yo he visto predicadores que claramente son quebrantados por parte del Espíritu Santo en un púlpito, y ellos claramente también dicen después una palabra de parte de Dios. Eso lo he visto, pero también me doy cuenta, o uno a veces se da cuenta como que ellos están actuando, que ellos realmente están haciéndolo
tratando de engañar a las personas a través de eso. Entonces debemos tener mucho cuidado y no dejarnos seducir. Inclusive si alguien es profeta actual, tener mucho cuidado de no dejarse seducir por el engaño o por otras maniobras y que usen ese conocimiento del reino para su propio beneficio. Engañar otros, inclusive pueden engañar a otros profetas que pueden ser verdaderos. Inclusive podrían engañarlos y tenerlos, por así decirlo, bajo cobertura. Es decir, que yo soy el profeta máximo aquí y engañó al profeta que tal vez era verdadero y va comenzando a tal y tal, ¿verdad? Porque cualquiera diría, no es que Dios le habla. La Biblia dice que vendrá el enemigo, inclusive engañar a los escogidos. Y uno a veces tal vez como que muy confiado, no me protege, ¿verdad? Pero Dios también nos avisa que tenemos que estar atentos de que no nos engañe. Entonces, un profeta que tal vez creció mucho con Dios, se metió mucho con Dios, puede ser de que ese conocimiento cuando ya cae lo puede usar para su propia gloria y beneficio y puede engañar a muchos otros profetas. Diga, yo tengo a estos profetas bajo mi cobertura y tal vez los que tienen bajo cobertura sí son verdaderos y por eso dice uno, ¿qué hace este verdadero con este otro que no tiene nada que ver? ¿Por qué? Porque lo engañaron y eso le da, por así decirlo, aparente credibilidad al otro que es falso. Porque cualquier cosa dice, no, es que miren, yo me junto solo con verdaderos, ¿verdad? Pero es el que anda más chanfleado. Pero no aparenta porque tiene un conocimiento verdadero, pero lo manipula para su propio beneficio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor que nos saque de ese lugar o de esas coberturas falsas, de estos falsos profetas que solo nos van a llevar a cautividad o están llevando a cautividad a muchas personas. Entonces vamos a orar para finalizar. Y pedirle al Señor que nos libre de todos estos engaños, que abra bien nuestros ojos, que nos ayude a discernir. Por eso la importancia de leer bastante la palabra, para que el Señor nos confirme y podamos percibir el espíritu de verdad y no el espíritu de mentira. Amado Padre y Señor, Jehová Dios eterno, queremos hoy pedirte que nos libres de los profetas caídos, que tal vez están haciendo las cosas conforme a su propio beneficio, que pueden estar usando las cosas del reino o los dones irrevocables que tú les has dado y que tal vez ya tienen conocimiento, aplicación en otras áreas y que lo están usando para engañar al pueblo, para introducir falsas doctrinas, para ensalzarse a sí mismos de que tal vez ellos han levantado una gran congregación de miles o de millones o que ellos hacen cuestiones muy elaboradas o revelaciones profundas, pero realmente están contaminadas y desviadas. Libra, Señor Jehová, de que estos falsos puedan aconsejar a otros, inclusive seducir o inclusive ejecutar otras manifestaciones de tinieblas para provocar una muerte o una destrucción o algunas otras cuestiones relacionadas al reino en contra de los verdaderos profetas. Aquellos realmente que quieren caminar en la verdad, que buscan a Cristo, que inclusive están a cargo de un pueblo, que al atacar al verdadero profeta van a atacar también al pueblo que puede estar dirigiendo, guiando, como en el caso de Moisés, ¿verdad, Padre? Así que te pido en el nombre de Jesús que dirijas y que fortalezcas a tus profetas verdaderos y que los libres de todo falso, de todo profeta caído a lo Balaam, y que ese espíritu que puede también desviar a aquellos que son verdaderos profetas, que los libres y que también, Padre, nos ayudes, ¿verdad?, para estar atento, para que no seamos influenciados por estos espíritus que también movieron a Balaam a hacer lo que ahora vemos en las Escrituras. Ten piedad, porque tu palabra claramente dice que el que esté firme mire que no caiga. Y también pues si alguien está caído, pues buscar que él sea restaurado para que no caiga en el error de Balaam. Así que por favor, amado Padre, ayuda. Si inclusive hay alguien que ya está, que puede ser verdadero de parte tuya, pero se desvió por algún motivo, como mencionamos aquí que se desvió del camino de la rectitud, ten piedad, Señor Jesús, para regresarlo a la verdad. Porque no necesariamente ellos que puede que se queden ahí. Si tú tienes compasión y misericordia, inclusive si alguien viene y le habla y le dice que está en el mismo error que Balaam y que asimismo si se arrepiente y cambia, Dios lo va a manifestar nuevamente como un verdadero, pues que así sea, ¿verdad, Padre? Para que retome el camino de la rectitud.
Y también líbranos de nosotros no caer en este error, en el mismo que cometió Balaam, y que nosotros no seamos caídos pero con los ojos abiertos, sino que estemos de pie delante de tu presencia y que también podamos ejercer efectivamente lo que corresponde al reino. Así que, amado Padre, ten piedad de los profetas y también de tu pueblo, para que tengas piedad de ellos y les muestres y les dirijas para que tengan cuidado en toda la manifestación de este reino, de esta salvación que tú has otorgado. Ten piedad y misericordia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a orar para aquellas personas que quieran decir a Jesús como Señor y Salvador. Padre y Dios, venimos hoy delante de ti, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de la maldad que hemos estado cometiendo, que nos ayudes para poder arrepentirnos y convocar tu nombre para caminar en rectitud. Entregamos hoy nuestras vidas, declarando que Jesús es Señor y Salvador, y confesando que tú lo has resucitado entre los muertos, y queremos caminar conforme a la verdad. Pedimos misericordia para la restauración de nuestra casa, la restauración de nuestras vidas, la restauración de todo lo que nos rodea, y que nos ayude, Señor, a entrar y caminar en tu reino. Guíanos para poder ser bautizados y para poder indagar en tu verdad y ser fuertes y resistir contra las acechanzas del diablo. En el nombre de Jesús, Padre, te entregamos hoy nuestras vidas. Amén.